Antes de Josías, hubo un rey cuyo reinado estuvo marcado por la oscuridad y el pecado, su abuelo, Manasés. Reinó por 55 años, y en ese tiempo, condujo a Judá a la mayor apostasía de su historia. Llenó Jerusalén de altares a dioses paganos, sacrificó a sus propios hijos a Moloc y derramó sangre inocente por toda la ciudad. Pero al final de su vida, Manasés fue capturado por los asirios y llevado a Babilonia con grilletes de bronce. En su aflicción, clamó al Dios de sus antepasados, y Dios lo escuchó. Fue restaurado a su trono y trató de deshacer el mal que había hecho, pero el corazón del pueblo ya estaba corrupto. Tras la muerte de Manasés, su hijo Amón subió al trono. Pero en lugar de aprender de la restauración de su padre, Amón se sumergió aún más en la idolatría. Reinó apenas 2 años antes de ser asesinado en su propio palacio por conspiradores. Así, el trono de Judá quedó vacante, y un niño de apenas 8 años fue coronado rey. La noche era oscura sobre Judá. Las calles de Jerusalén susurraban historias de reyes caídos, de pactos rotos y de un pueblo que se había alejado de su Dios. Pero en el trono, entre las sombras de un reino corrompido, un niño de 8 años ascendía al poder. Su nombre, Josías. Hijo de Amón, un rey malvado que siguió los pasos idólatras de su padre Manasés, Josías heredó un reino cubierto de tinieblas. Los altares a dioses paganos dominaban la ciudad, la sangre de inocentes clamaba desde el suelo, y el templo del Señor estaba olvidado. Pero en su corazón ardía algo diferente, un fuego que ni su linaje podría apagar. Josías creció bajo la tutela de sacerdotes y consejeros fieles a la antigua ley de sus antepasados. Su corazón joven no se endureció con la frialdad de los reyes anteriores. A los 16 años, su búsqueda de la verdad lo llevó a anhelar al Dios de David. El día de su 18º cumpleaños, Josías salió del palacio y recorrió las calles de Jerusalén. Vio los altares de Baal, las figuras de Asera, y en su interior sintió una ira santa. No podía permitir que su pueblo continuara sumido en aquella traición. Sin esperar más, Josías comenzó una purga radical. Mandó destruir los altares paganos, quemar los ídolos y desenterrar los huesos de falsos sacerdotes para profanar sus tumbas. Con cada golpe, Judá comenzaba a recordar la voz de su verdadero Dios. Los ancianos murmuraban: ¿acaso este niño se atreverá a desafiar a los dioses que nuestros padres adoraron? Pero Josías no temía. Era un rey elegido para algo más grande que su propia vida. Mientras los trabajos de restauración del templo avanzaban, uno de los sacerdotes, Hilcías, halló un objeto cubierto de polvo y olvido, el libro de la ley. Era el pergamino sagrado con las palabras de Moisés, extraviado durante generaciones. Cuando el escriba lo leyó en voz alta, Josías sintió que su corazón se desgarraba. Cayó de rodillas, rasgó sus vestiduras y lloró. «Hemos pecado contra el Señor», exclamó. Sabía que la ira de Dios estaba sobre ellos, pero también sabía que aún quedaba esperanza. Josías convocó a todo el pueblo al templo del Señor. Allí, delante de sacerdotes, ancianos y ciudadanos, leyó en voz alta el libro de la ley. Luego, de pie sobre una gran plataforma, hizo un pacto con el Señor. Seguiría sus mandamientos con todo su corazón y alma. El pueblo, conmovido, respondió con un gran clamor. Fue el inicio de la mayor reforma espiritual en siglos. Josías llevó su reforma más allá de Jerusalén. Recorrió todo Judá y aun las ciudades del antiguo reino de Israel, destruyendo santuarios paganos y ejecutando a sacerdotes idólatras. Nada quedó en pie de la apostasía de sus antecesores. Por primera vez en generaciones, se celebró la Pascua como en los tiempos de Moisés. Se sacrificaron miles de corderos y el pueblo recordó el pacto con Dios. Fue un renacer espiritual para la nación. Pero el destino de Josías ya estaba escrito. Cuando el faraón Necao de Egipto marchó con su ejército, Josías decidió enfrentarlo, a pesar de que el Señor no lo había mandado a la batalla. En la llanura de Meguido, cayó herido de muerte por los arqueros egipcios. Llevado de regreso a Jerusalén, murió a los 39 años. Su muerte sumió al pueblo en profundo lamento, y con su partida, Judá perdió su última esperanza de redención. A pesar de su trágico final, Josías dejó una marca imborrable en la historia de Judá. Fue el último gran rey fiel a Dios. Su reforma fue un destello de luz antes del exilio babilónico. El pueblo lo lloró amargamente, pero su legado perduró en las Escrituras. Su historia sigue siendo un testimonio del poder de la restauración y del celo por la verdad.